Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía directa. Hoy vamos a tratar de los recortes en el ámbito de la educación y para ello contamos con dos profesionales del sector, como son Jaime Garo. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Y José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Os recuerdo que los dos son profesores de enseñanza secundaria y como tales pues saben perfectamente de primera mano lo que se está cociendo ahora mismo en el ámbito de la educación. Si quieres, Jaime, haznos un resumen de qué es lo que está pasando, cómo va a repercutir en la educación las medidas adoptadas por el gobierno, qué es lo que hay previsto para próximas fechas, qué es lo que se está diciendo. Adelante, bueno, vamos a ver qué disgusto nos das. Bueno, vamos a ver, dentro de un cierto margen de maniobra hacia las comunidades autónomas, en principio el resumen de los recortes serían pues incrementar la jornada lectiva del profesorado. En principio pasarían a primaria a hacer 25 horas y a secundaria 20 horas de forma general. Después, uno de los efectos más importantes sería el incremento del ratio con carácter general. Iríamos en preescolar y en primero de primaria, si no me equivoco, a 27 alumnos. 30 alumnos en el resto de primaria. Primero de eso, 36 alumnos, el resto de la ESO, 36 alumnos, bachillerato, 44 alumnos y formación profesional, 35 alumnos. Bueno, digamos que hace muchos años los que trabajamos en el sector nos hemos encontrado con estas circunstancias, pero el alumnado era completamente diferente. Ahora tenemos en las clases una heterogeneidad que esto hace imposible el poderlo manejar, pero en ese caso luego ya lo valoraremos. Otro tema también importante es el tema de las bajas. No sé aquí si es Cataluña o es el resto de España. Aquí, en principio, las sustituciones no se van a cubrir a no ser que las bajas sean superiores a 10 días. Eso provoca unos problemas tremendos en los centros. La oferta de ciclos formativos, que son la formación profesional pública, ya de por sí pues es muy deficitaria. Yo tengo, por ejemplo, muchos alumnos de bachillerato que no pueden o no hacen bachillerato cuando quieren hacer ciclos formativos simplemente porque no encuentran plaza. Bueno, pues en principio aquí en Cataluña han congelado la implantación de nuevos ciclos formativos. Incremento el horario fijo de permanencia en el centro, pero a costa de reducir una serie de horas que teníamos para cargos de coordinación. Eso va a hacer muy difícil que, pues coordinaciones de ciclos, coordinaciones de actividades extraescolares, una serie de trabajo que se hace en el centro, pues se va a ver muy, muy perjudicado. Luego hay toda una serie de cuestiones económicas que no entraré, pero hay también abierta la posibilidad de dos temas también muy graves y que no queda muy bien centrado. Un tema es el tema de
de las plantillas de los centros rurales. Aquí, por lo menos en Cataluña, no queda bien definido y se abre la puerta a una reducción generalizada. Y otro tema que tampoco de momento la consellera ha dejado claro es el tema de los centros de formación de adultos. Por tanto, estamos delante de un atentado hacia la enseñanza realmente muy importante. No pueden decir que esto no va a afectar a la calidad de la enseñanza porque va directamente al núcleo del sistema. Ya veremos cómo nos apañamos, pero la verdad es que el futuro se plantea bastante negro. Vamos, esto que nos estás contando es estremecedor porque significa retroceder en la calidad de la enseñanza varias décadas, entiendo yo, si no me equivoco, José Luis. Sí, efectivamente, esto representa una vuelta atrás tremenda en todo el mundo educativo. Representa volver a una situación en la que efectivamente el derecho constitucional a la educación no puede cumplirse en sus justos términos y en la que se condena a sectores completos de la población a no tener un acceso fácil a la formación y al conocimiento. Y por lo tanto también a las posibilidades de reordenación social, de avance dentro de la estructura social que, digamos, forman parte del núcleo de lo que podría ser o podría denominarse como una sociedad democrática. Es decir, la movilidad social que tiene que garantizar una sociedad democrática ha venido siendo garantizada fundamentalmente en nuestra sociedad por la vía del sistema educativo y del acceso al conocimiento. Y es algo que realmente puede verse muy problematizado aquí. Hemos de recordar que además, por ejemplo, el recorte de las universidades es más del 60% de los fondos en cuanto al presupuesto estatal, ¿no? Y con un recorte que, aunque se dijo que no se iba a hacer de las becas, que sí efectivamente se realiza de más del 11%. Yo sí que llamaría la atención como al fin y al cabo estos recortes no son más que el producto de esas mismas estrategias que se han utilizado a raíz de la misma crisis de los 70, pero que ahora obviamente se han acelerado de ataque, de intento de recuperación de la rentabilidad del sistema capitalista en su conjunto, ¿no? Nos encontramos con el mismo tipo de estrategias que se han utilizado con todo el conjunto de los servicios públicos. Nos encontramos en primer lugar con una precarización del empleo tremenda. En primer lugar se recurrió al empleo interino. Posteriormente ese empleo interino se ha ido degradando todo lo posible mediante la utilización de medias jornadas, mediante el no pago del verano, todo este tipo de medidas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos. También tenemos una acelerada recurrencia a los mecanismos de privatización de lo que David Harvey llamaba la acumulación por desposesión, es decir, que efectivamente el sistema público educativo está siendo colonizado o está siendo sustituido por el sistema principalmente de los conciertos escolares. Ahí llamaría la atención, por ejemplo, en el presupuesto educativo para el año que viene de la Comunidad Autónoma de Madrid, el dinero destinado a la educación pública disminuye en un 2% y, sin embargo, el dinero destinado a los conciertos aumenta en un 2%, que representa en realidad 500 millones de euros, ¿no? Y por último encontramos que al fin y al cabo no nos podemos engañar y es bastante plástico lo que se puede ver en los últimos tiempos respecto a de dónde vienen estos recortes y por qué nos encontramos ante estos recortes. Los 10.000 millones que se van a recortar en educación y sanidad se corresponden casi diríamos que matemáticamente, casi diríamos que literalmente con los 10.000 millones que se le van a dar en principio, sin que se sepa muy bien cuál es el tamaño del agujero, a Bankia para poder mantener a flote ese negocio privado. Yo creo que al fin y al cabo lo que estamos viendo es una agresión contra los derechos del conjunto de la ciudadanía, de las mayorías sociales, y que al fin y al cabo lo que puede acabar generando es una sociedad mucho más injusta, una sociedad donde además la gente tenga menos posibilidades de ascenso social y una sociedad mucho más desigual, en definitiva. Sí, desde luego ahora ya es algo totalmente descarado y el que no quiera verlo es porque está o bien mediatizado por su ideología o totalmente ciego. El cómo se está primando a la banca sobre todo el resto de la sociedad. Y desde luego a mí lo que más me resulta más preocupante, José Luis, es todo el tema de la falta de igualdad ante el acceso a la educación que está suponiendo todo esto, porque evidentemente en una sociedad como la actual, sin ese conocimiento tan difícil y tan laborioso de adquirir, pues es muy difícil que haya una igualdad de oportunidades a la hora de
acceder a todo lo que esta sociedad puede llegar a ofrecer o debería poder llegar a ofrecer, que evidentemente la dirección que se lleva es justo la contraria, ¿no? Que haya cada vez menos posibilidades de que alguien que por nacimiento no tiene esas ventajas pues pueda llegar a disponer de ellas en la edad adulta. Yo creo que todo el mito al que te referías de la sociedad democrática como una sociedad que ofrecía esa igualdad de oportunidades pues se está derrumbando actualmente. Jaime. Sí, perdona. Sí, Jaime. Sí, supongo que querrás añadir algo sobre esto que ha comentado José Luis. Sí, bueno, es evidente que una cosa que genera la enseñanza pública es la posibilidad de promoción social y que todo el mundo tenga esa igualdad de oportunidades realmente para progresar en la vida. Yo diría un par de cosas más. José Luis ha mencionado el tema de la universidad. Realmente todo el tema de becas se complica bastante. La subida de las tasas pues es generalizada. También supongo que en el resto de España es igual, pero el tema de las escuelas, los parvularios infantiles, hay unos recortes generalizados. Estos parvularios, la mayoría de los casos de titularidad pública, eran subvencionados por la Generalitat. En principio esta subvención está en peligro. Todo esto ya no es el tema de la promoción, añadimos también todo el tema de la conciliación familiar. ¿Qué más? Vamos a ver, cuando hace ya bastante tiempo pues se hizo la reforma educativa, se pensó en una escuela inclusiva, una escuela donde todo el mundo pudiera estar, al menos hasta cuarto de eso. En principio eso lo que significa es que en las aulas tenemos un alumnado muy heterogéneo. Antiguamente dábamos clase, nos limitábamos a hacer pues la típica clase magistral y tenías un alumnado pues que cogía apuntes y ya está, y nada más. Ahora tenemos todo tipo de alumnado. Tenemos planes individualizados para el tratamiento de la diversidad. Toda una serie de cosas que es que ya hoy en día con 30 alumnos en secundaria se hace muy complicado. Es que yo no sé realmente cómo vamos a atender. Muchas veces cuando estás en cuarto estás atendiendo a un alumno virtual hipotético que no existe, porque tienes alumnos que van muy bien y alumnos que van... Sí, disculpad. Sí. Tienes alumnos que van muy bien y alumnos que van muy mal, tienes como una V invertida. Bueno, pues ahora imagínate con 36 alumnos qué es lo que vamos a poder hacer. Es que realmente es complicadísimo. Luego está todo el tema de deterioro de las infraestructuras que tienen los centros. Desde el tema de internet, los proyectores, toda una serie de materiales que bueno, no sé. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, llevamos 2 años que de forma generalizada se había implantado el proyecto 1x1, el tema de que los chavales tuvieran ordenadores. Independientemente de las reservas que teníamos algunos profesores sobre la implicación en la metodología y bueno, sobre todo en los hábitos de lectura de los alumnos, es un proyecto que se creó sabiendo que probablemente no tendría continuidad. Coincidió con las elecciones autonómicas y bueno, supongo que priorizaron otros criterios diferentes. Bueno, pues en estos momentos pues muchas veces tienes que estar continuamente con un plan B porque la red de wifi no funciona adecuadamente, no hay un mantenimiento, bueno, toda una serie de cosas que primero en su momento ya no tenía sentido, pero es que ahora realmente está la cosa muy mal. En el centro en el que yo trabajo, a final de febrero hemos tenido problemas de pagos con la calefacción. Por ejemplo, los presupuestos para el año que viene de mantenimiento del centro todavía no se nos ha dado ninguna información. Se están haciendo presupuestos y se han presentado al Consejo Escolar y no se sabe la previsión de ingresos. Es decir, esto de una improvisación tal que realmente dificulta mucho el poder trabajar.
no es solo el tema que comentaba José Luis del tema de la promoción social y tal, es que ya es simplemente la Sí. cotidianidad. El día a día, que es horroroso, sí. Claro, ya no, si lo has dejado clarísimo, que se va a convertir en una pesadilla, ¿no? Imagina lo que es tener planificada una clase y tener que ir continuamente con un plan B, porque no sabes realmente lo que va a pasar. Y bueno, y a ver el año que viene, porque por un lado aquí había una serie de reformas a nivel curricular de Madrid, también de Cataluña las suyas, y bueno, y luego todo el tema de recorte de plantillas. No sé, realmente no. Tendríamos que estar ya planificando el año que viene el curso y comenzar ya por lo menos a hablar, y realmente no se puede hacer nada. Y lo que me resulta tan muy llamativo es esta gente que está continuamente con el discurso barato, que se les nota además que es más falso que un billete de 3 euros, de que ellos todo lo basan en la sociedad del conocimiento, en el cambio de modelo productivo hacia el conocimiento y que eso va a favorecer que España cree empresas para exportar, etc. Y luego todas sus acciones van justo en la dirección contraria, en priorizar lo que están priorizando, ¿no? Deprimir la educación hasta extremos insospechados, no dar absolutamente ningún apoyo ni a los emprendedores que puedan hacer cosas en este sentido, los recortes brutales que ha habido en investigación científica. Bueno, yo no sé cómo pueden tener esa cara dura. Me parece a mí, José Luis, que es algo tremendo, ¿no? Sí, además es representativo de la importancia real que se le da a todo esto del conocimiento y a todo esto de la escuela pública, ¿no? Realmente se hace un discurso muy florido y es un discurso que realmente no lleva a ninguna parte. Podemos ver, por ejemplo, el discurso de la Comunidad de Madrid centrado, por ejemplo, en los últimos años siempre en el fomento, se decía, de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas y en el fomento del bilingüismo y todas esas cosas, ¿no? Y del espíritu emprendedor. Sin embargo, lo que vemos en el día a día, en el funcionamiento cotidiano de los centros, es precisamente lo que decía Jaime. Siempre hay que ir al aula de ordenadores con un plan B, porque no está muy claro, por ejemplo, si los ordenadores van a funcionar o no van a funcionar el día que tú entras. Siempre hay que tener preparada una posibilidad alternativa para poder dar una clase desde una perspectiva mucho más tradicional. Y además hay que tener en cuenta que, como decía Jaime, efectivamente todas estas dificultades se encaran o se enfrentan a un aula, a un mundo educativo que es de una complejidad mucho mayor que lo era hace unas décadas. Es decir, que encontramos una complejidad étnica, una complejidad social, una complejidad de todo tipo en el marco de las aulas que realmente la gente no es enteramente consciente de ello, de que tenemos alumnos muy, muy distintos. Y yo podría decir, por ejemplo, que en la formación profesional esa diferencia es incluso de edades, y esa diferencia de edades comporta diferencia de relaciones con respecto a las TIC, con respecto a la lectura, con respecto a muchas cosas que aumentan enormemente la complejidad de la actuación en las aulas. Y una complejidad que sin embargo encara una degradación en cuanto a recursos, en cuanto a plantillas mismas de profesorado. Encontramos cada vez más dificultades para cubrir las bajas, efectivamente, y así no se van a cubrir las bajas de aquellas personas que estén de baja menos de 10 días, pues realmente, ¿qué vas a tener a los chavales allí haciendo qué? Es decir, que al fin y al cabo lo que se está demostrando de una manera u otra es la poca importancia que efectivamente se le da a esa posibilidad de fundamentar en el conocimiento la productividad social. Al fin y al cabo se abandona esa idea realmente en la práctica, aunque se airee verbalmente, se abandona en la práctica, y a lo que se dedica fundamentalmente esto, a buscar un trabajo barato y servicial que sea capaz de no se sabe muy bien qué, de exportar no se sabe tampoco el qué. Es decir, que al fin y al cabo, y hemos de tener en cuenta también que todo esto se expresa también y se indica también en la relación que se tiene muchas veces con las propias experiencias del profesorado a nivel de innovación educativa y de innovación pedagógica. Estamos hartos de ver cómo efectivamente todos los intentos, todos los experimentos, todos los
proyectos de laboratorios de innovación pedagógica que son puestos en marcha por los propios docentes, pues muchas veces pasan desde maneras absolutamente ninguneadas por parte de las administraciones. Yo creo que al margen de esa gran transformación que debíamos reclamar en cuanto a los recursos y que debíamos reclamar en cuanto a la estructuración de una educación pública realmente coherente, deberíamos reclamar también esa innovación educativa que haga frente a esa complejidad. Hay mucha gente trabajando, hay muchos docentes trabajando desde perspectivas colaborativas, desde perspectivas de investigación participante, de investigación por parte de los propios alumnos, que sin embargo es ninguneado por la administración, que parece centrarse solo en cosas en las que luego realmente no desarrolla, como por ejemplo las TIC o por ejemplo el bilingüismo. A lo mejor aparte del bilingüismo habría que plantearse cómo se encara un aula en la que tenemos personas de nacionalidades totalmente distintas, de las que tenemos personas incluso de edades distintas, cómo se encara ese aula, cómo se hace trabajar de verdad a la gente en equipo, cómo se hace que la gente de verdad comparta conocimiento y cómo se hace que la gente de verdad tenga acceso a ese conocimiento, cosa que es cada vez más dificultada con los recortes que encaramos. Y luego a mí, desde luego, todo el tema de la universidad que has comentado antes también me preocupa mucho, José Luis, todos esos recortes a los que te has referido. ¿Puedes detallar un poco más ese 60% al que te refieres? ¿En qué se traduce? O sea, ¿en qué se traduce? ¿En subida de tasas? ¿En recorte de becas? ¿En qué más? Es al margen de la subida de tasas. El 60% viene referenciado a lo que fue el recorte en la administración central. Luego otra cosa son las medidas que se toman posteriormente en torno a aquellos 10.000 millones famosos en educación y sanidad. Por ejemplo, yo tengo algún dato por aquí. Por ejemplo, en los contratos para la ciencia o los contratos de investigadores se disminuye la cuantía destinada a ellos en un 43%. En investigación y desarrollo se disminuye la cuantía en más de un 25%. En becas en más de un 11% y en las becas Erasmus en más de un 40%. Además hay que tener presente cómo incluso desde los medios de comunicación de la llamada TDT Party, por ejemplo, pues se ha tendido a ridiculizar las protestas de los universitarios diciendo que al fin y al cabo lo que están reclamando son Erasmus para irse a Italia a pasárselo bien, ¿no? Sí, ya les veo. Intentando dejar en ridículo el hecho de que al fin y al cabo, si estamos hablando de Europa y estamos hablando de compartir el conocimiento, ese conocimiento, y estamos hablando de bilingüismo y estamos hablando de todas las cosas, lo que deberíamos hablar también es de la posibilidad de que ese conocimiento se amplíe por medio de situaciones vivenciales que lo permitan, ¿no? Y al fin y al cabo encontramos, por tanto, una serie de recortes en la universidad que acompañan estos recortes en la educación pública secundaria y primaria y que ponen muy en peligro la posibilidad de que la universidad siga siendo ese mecanismo de ascenso social que permite que las personas que, aunque hayan nacido en una clase social desfavorecida, tengan una gran capacidad de estudio, una gran capacidad intelectual, puedan sin embargo pues ascender. Y además hay que tener en cuenta la importancia que esto tiene para la determinación de una sociedad en la que la clase media sea central. Yo hace algún tiempo hablaba con un abogado latinoamericano sobre las dificultades que encontraban precisamente en esos países que pretendían desarrollar, las dificultades que encontraban para poner en marcha una clase media que realmente sirviera como motor de la demanda y como motor del crecimiento de la economía interna del país, ¿no? Y él me decía, sí, es que los europeos no son enteramente conscientes de lo difícil que es desarrollar una clase media efectiva, que realmente sirva como motor, como demanda agregada que tire de la economía, si no se tiene unos servicios públicos adecuadamente o un estado del bienestar adecuadamente desarrollado. Porque al fin y al cabo, si el tío, por mucho que le subamos los salarios a determinada gente, el tío luego se tiene que pagar la educación, se tiene que pagar la sanidad, se tiene que pagar el cuidado de los mayores, etcétera, pues realmente tampoco le queda dinero para consumir. Es decir, que al fin y al cabo estos servicios sociales públicos son estratégicos a la hora de considerar la misma supervivencia incluso de la clase media. Por mucho que la misma no sea tan consciente porque recurra a mecanismos como el de los conciertos que al fin y al cabo son gasto público escondido o que no se deja ver como tal precisamente por el hecho de la titularidad privada de los centros.
Antes has mencionado el tema de los bancos, que desde luego es sangrante, que se dediquen a rescatar con dinero público a los bancos, cuando lo que deberían pedir a Europa es que se encargaran ellos del problema financiero que en buena medida lo han causado ellos, con su política de bajos tipos de interés y de barra libre para hacer locuras en el inmobiliario. Pero que hay otro tema muy llamativo, es cómo se dedican a recortar a mansalva el gasto público en educación, en investigación, en sanidad, y luego, sin embargo, todas esas cuevas de ladrones que han creado ellos con empresas públicas que no sirven más que para colocar amiguetes y que no se sabe muy bien qué hacen, las dejan sin tocar. Todas las subcontratas a empresas de amiguetes de la administración pública, que eso es una cantidad enorme de dinero que se conceden la mayor parte de las veces con concursos amañados o sencillamente a dedo, eso también lo dejan sin tocar, y de esto pues habla muy poca gente, ¿eh? O sea, desde luego en la famosa State de Tea Party de eso no lo vas a escuchar nunca, José Luis, eso te lo puedo asegurar. Sí, Jaime. Bueno, yo añadiría un par de cosas. A ver, a todo este descontrol con el tema presupuestario, no sabe con qué recursos contamos, añadir, bueno, pues una dinámica habitual en enseñanza, que es el tema de los cambios curriculares. Llevamos un montón de cambios. Ahora pues estamos con el último, que es la filosofía de las competencias básicas, que el alumno de alguna manera pues sea competente en el sentido de saber resolver y aplicar unos conocimientos pues a una situación concreta. Todo eso está muy bien, pero eso exige pues una formación para el profesorado, exige una coordinación entre departamentos, porque eso implica potenciar los equipos docentes y cambiar un poquito la estructura de organización de un centro, de llevar competencias desde el departamento hacia los equipos docentes de nivel. Todo eso no se hace en 3 días, necesitan recursos, se necesita tiempo, se necesita formación. Bueno, el año que viene hay una serie de propuestas que vienen de Madrid de nuevo cambio curricular en cuarto de ESO y seguramente en bachillerato. Por aquí, por Cataluña, también vienen con las suyas. Bueno, a ver, todo el proceso está grabada por esta improvisación que ya es típica, que la tenemos, ya estamos acostumbrados, y no sé las reformas que llevamos, pero que de alguna manera en un tema de restricción presupuestaria todavía se agrava muchísimo más. No sé, creo que si siempre las cosas funcionan incorrectamente, esta improvisación es lo primero que tendrían que atajar. Porque no podemos trabajar, vamos. Jaime, me gustaría que comentaras qué movilizaciones, qué medidas se están pensando desde los trabajadores del sector de la enseñanza para intentar contrarrestar un poco esto. Ya sabemos que ahora mismo esto es un auténtico rodillo, ¿no? Lo que tiene el gobierno, pero algo imagino que se estará pensando, ¿no? Bueno, se están haciendo muchas cosas. A nivel local hay un montón de plataformas en funcionamiento. En muchos centros aquí en Cataluña, cada semana vamos vestidos de amarillo, con unas camisetas explicando qué es lo que se está haciendo. Se está informando a los padres, se están enviando cartas, pues a nivel individual, a cantidad de medios de comunicación. Se están haciendo muchas cosas. Ahora lo que se está haciendo aquí en Cataluña es una plataforma de defensa de la enseñanza pública, y nos estamos coordinando pues con asociaciones de padres, con sindicatos de estudiantes, y en principio, ahora te lo digo de memoria, creo que tenemos una huelga general en enseñanza para creo que es el 22 de mayo, pero te lo tendría que mirar. Sería una huelga y una manifestación conjunta de toda la comunidad educativa. Se están haciendo cosas, realmente, falta un poco el que todavía puede ser que muchas personas piensen que lo que hay es coyuntural, y bueno,
cuesta un poquito poner en marcha ese tipo de protestas. Sí, Pero yo sí. creo que si la última huelga general, por ejemplo, en los centros de enseñanza públicos, aquí en Cataluña tuvo un seguimiento bastante elevado, cosa que no es habitual, ¿eh? ¿Y los padres qué tal están reaccionando? ¿Cómo los ves tú? ¿Qué piensan de todo esto ¿Están informados? ¿Qué tipo de opinión tienen? ¿Cómo están reaccionando? Hombre, te puedo decir que, por ejemplo, ya en varios centros hemos hecho actos simbólicos de protesta, de ir a las calles, a las plazas donde están los ayuntamientos y hacer clases en la calle. Y que, bueno, las asociaciones de padres están animando y están apoyando todo ese tipo de iniciativas. Y A nivel los individual es un poquito más complicado. Bueno, todavía hay muchos padres que no tienen esa información, pero creo que es un problema general de la sociedad, no es solamente en el ámbito educativo. y los alumnos, porque claro, vosotros ya tenéis alumnos que son mayores. Yo recuerdo en mi época de estudiante, un poquito antes, no, un poquito después de que yo saliera de la enseñanza secundaria, pues hubo las famosas huelgas estas cuando Rubalcaba era director general de educación. Uh-huh. Bueno, que desde luego los alumnos de secundaria se movilizaron con muchísima fuerza. No sé yo ahora mismo como que si estos chicos están revolucionados o no. Bueno, ¿Cómo lo ves tú? te pongo un ejemplo. Yo, bueno, el equipo docente de bachillerato, una de las cosas que intentamos hacer a nivel de tutoría es que, bueno, los derechos individuales se ejerzan y se ejerzan con responsabilidad. Un tema, bueno, en catalán, huelga, se dice vaga. Y siempre insistimos con una cosa hacer vaga y otra cosa hacer la gandula, ¿no? Realmente, si se hacen huelgas, significa pues que se informen, que se manifiesten, que hagan algún tipo de actuación para que de alguna manera vean que están actuando con responsabilidad. Pues es una batalla que llevamos años trabajándola. Ahora no hace falta. Los chavales están realmente motivados. Realmente cuando hacen algún tipo de manifestación se reúnen antes, se hacen asambleas, pasan por las clases a informar y bueno, bajan a Barcelona, quedan en tren, bajan a Barcelona y se manifiestan. Realmente yo creo que queda mucho más por trabajar y por informar en el colectivo de los padres que en el colectivo de los estudiantes. Yo veo un poco un resurgir del movimiento estudiantil. Pues Realmente, de eso estoy contento. ojalá. José Luis, te hago la misma pregunta que a Jaime, el tema de las movilizaciones, qué medidas se están adoptando, y lo mismo, cómo ves tú aquí en Madrid a los padres, porque ya nos ha dicho cómo está la situación en Cataluña y en Barcelona, vamos, y cómo ves tú la situación en Madrid respecto a los padres, a los alumnos. Bueno, hay algo que respecto a esto que creo que es importante, ¿no? Nosotros hicimos en la educación pública secundaria madrileña, hicimos 10 días de huelga a partir de octubre, o sea, de septiembre, el primer trimestre del curso. Hicimos 10 días de huelga contra los recortes que habían sido anunciados por Esperanza Aguirre y las instrucciones de inicio de curso que implicaban realmente el despido de unos 3.000 trabajadores. Yo creo que esos días de huelga nos enseñaron algo, ¿no? Porque al fin y al cabo, los 10 días de huelga, si los hubiéramos hecho seguidos, si hubiésemos aguantado esos 10 días haciendo una huelga indefinida o una huelga mantenida en el tiempo durante esos 10 días, el resultado o la presión social que hubiéramos desarrollado hubiera sido totalmente distinta tal y como lo hicimos, que fueron 2 o 3 días al mes, de una manera que se acercaba en muchos casos o que se terminó acercando, y por eso al fin y al cabo se abandonaron esas movilizaciones al ámbito de lo testimonial. Yo aquí quería llamar la atención sobre ese tipo de cosas, ¿no? Que al fin y al cabo las movilizaciones no pueden tener un aire, no pueden tener una dinámica, una imagen de ser puramente testimoniales. No estamos haciendo esto por dar testimonio de que nos oponemos. Realmente tienen que convertirse en un pulso. Y como tienen que convertirse en un pulso, tienen que ser movilizaciones continuadas y movilizaciones que se pongan en marcha cuando pueden tener continuidad. Y además no solo tienen que ser movilizaciones continuadas, sino que tienen que ser movilizaciones que confluyan con el resto de movilizaciones de los trabajadores de los servicios públicos que están siendo también recortados. Aquí en Madrid tenemos una experiencia bastante grande en cuanto a la posibilidad de movilización en torno al tema de la sanidad pública, por ejemplo.
Hay distintas plataformas que están movilizando a los trabajadores y a los usuarios de la sanidad pública para resistir esos recortes, ¿no? Yo creo que la educación debería confluir, la marea verde de los profesores, de los docentes, de los alumnos, de los padres, de las personas preocupadas por el tema de la educación, debería confluir también con el resto de mareas que están defendiendo precisamente los servicios públicos. Y al final, pues confluir con el conjunto de la clase trabajadora, incluso en la convocatoria directa, autónoma y por parte de los mismos trabajadores de una nueva huelga general. Yo creo que es importante remarcar esto, ¿no? Que las protestas no pueden ser puramente testimoniales, independientemente de que, bueno, que obviamente les apoyemos, pero no pueden ser puramente testimoniales, sino que tienen que derivar en un pulso efectivo, en una efectiva movilización que pretenda parar de hecho y de verdad las medidas que se están llevando a cabo. Yo, por otro lado, el tema de los padres y los alumnos, pues tampoco puedo hablar mucho, porque mi centro es un poco especial en torno a eso, ¿no? Es un centro de formación profesional específica, donde la relación con los padres pues siempre es menor que en un centro de secundaria normal y corriente, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los alumnos, pues vemos que empiezan a movilizarse hoy en día, ¿no? Sobre todo los alumnos universitarios, que se habían mantenido un poco parados y era un tanto extraño como en la universidad madrileña precisamente pues los alumnos se mantenían al margen de todo este tipo de cosas que estaban empezando a suceder. Y ahora, sin embargo, empiezan a verse mecanismos de movilización, empiezan a verse que salen a la calle, que hacen cosas. Yo creo que todo eso es tremendamente positivo. Y que todo eso tiene que resolverse, como ya decía, precisamente en una confluencia de las luchas. En un frente común que haga frente, que encare precisamente todos esos recortes sociales que se nos quieren imponer. Para que esos 10.000 millones que al fin y al cabo se le quieren quitar o ya se le han quitado por vía de impuestos y se le quieren destinar a salvar Bankia, pues que se destinasen realmente a salvar a los perdedores de esta crisis que están siendo la clase trabajadora y las clases medias. Bueno, efectivamente eso sería lo deseable. Vamos a ver qué se consigue. Esta gente desde luego tiene una cara dura impresionante. A mí cuando estabas contando lo de la huelga, yo ya me los estoy imaginando en los despachos diciendo vale, ya nos ahorramos más en sueldos, que se joroben, ¿sabes? Esta gente es que piensa así, ¿eh? Ahora mismo están en ese nivel. Esto de los recortes educativos a mí me recuerda, yo que sé, como al padre que coge y en lugar de mandar a su hijo a la escuela, coge y le pone, yo que sé, a tejer cestos en su casa, en lugar de hacer que se forme. Una cosa así. Y luego pretenderá que el hijo tenga un trabajo razonable cuando sea mayor. Te doy un apunte si quieres anecdótico, Juan Carlos. Mira, aquí cuando la huelga general, la mayoría de los centros, las personas que hicimos huelga, pedimos que el dinero que se nos descontara se repercutiera en el centro para gastos generales. No han contestado, no se han dignado ni siquiera contestar. Vale, evidentemente, bueno, pues es la cuestión de ahorrar por todos lados. Pienso que ese dinero, si estaba presupuestado, no había ningún problema en que repercutiera en el centro. Pues la callada por respuesta a lo que hemos tenido. Sí, nada, pues así tienen más dinero para sus corruptelas y para darle algún amiguete. Vamos. Y bueno, y otra cuestión que comentabas, aunque me salga un poquito del tema, es en general la hipocresía, ¿no? Porque claro, el tema de Bankia, el tema de los rescates bancarios se plantea, bueno, para no explicarlo de forma muy técnica, ¿no? Pero se plantea como un préstamo. No incrementa ni teóricamente el déficit del Estado, claro. Cuando realmente se sabe que este dinero va a ser un dinero a fondo perdido. Y aún así tienen la santa osadía de plantearlo como, bueno, pues nada, un dinero que además encima van a cobrar un interés y no sé qué. Así que es un negocio, que es un negocio para el Estado, lo están planteando así, sí. Sí. Y bueno, y es un poco el continuar engañando y el continuar no diciendo las cosas claras. Y creo que ya toca. La población es adulta y tiene derecho a saber lo que está pasando. Bueno, es que si la población fuera consciente de lo que está pasando, me temo que estos señores que están en el poder iban a durar 5 minutos en él. No, seguramente, evidentemente. Claro, porque esto es un auténtico desastre lo que están haciendo. Esta gente se está dedicando literalmente a favorecerse a ellos mismos y a todos sus amigos a costa de todos los demás. Y si es que no es ni más ni menos que eso. Carlos,
cargos de confianza que no se eliminan, no se pone un límite a las dietas de cargos de la administración. Hay toda una serie de partidas que se podrían evidentemente reducir, y no se está haciendo. Claro, es realmente sangrante que a nosotros se nos haya bajado el sueldo o se nos esté subiendo la ratio, y resulta que ese dinero no sea, por ejemplo, para mantener los puestos de trabajo de la gente que se interina. Es muy diferente, ¿no?, que ese dinero vaya a salvar la enseñanza que vaya a parar a un banco, ¿no? Realmente es lo que está indignando, ¿no? Te pongo ejemplos, porque es que es un continuo goteo que no es parar. Y es difícil de explicar porque son cosas muy técnicas y no llegan a la gente. Pero ahora, por ejemplo, nosotros vamos a perder una conserje que marcha de excedencia fuera de Cataluña. Bueno, pues resulta que hay un criterio general para el año que viene de que los interinos harán solamente un 85% de la jornada, con una reducción proporcional de sueldo. En principio, el argumento desde la Generalitat es para salvar puestos de trabajo. Bueno, muy bien. Resulta que ahora ya, o sea, antes del curso que viene, nos van a poner una persona nueva, lógicamente es interina, y nos la meten al 85%. Es decir, marcha una persona, teníamos los conserjes y ahora vamos a tener 1,85 conserjes. Y van intentando pues por todos los lados, y a ver qué pillan, a ver qué pillan, a ver qué pillan. Y al final el recorte es mucho mayor de lo que realmente se están planteando. Hay mucha preocupación, por ejemplo, en el tema de los desdoblamientos. Todavía no sabemos nada. José Luis quizás pueda dar más información sobre el tema de los talleres. A ver, es muy difícil, por ejemplo, un taller de tecnología, y ya es complicado hacerlo con 15 personas. Hay unas horas de tecnología que se hacen en clase y otras que se hacen en el taller. Yo me acuerdo cuando los inicios de la ESO, hace ya bastantes años, que ibas con la plantilla de BUP y te tocaba hacer el taller y te encontrabas con 30 personas. Era realmente imposible hacer el taller. Bueno, yo me imagino que esto puede tener un impacto en la formación profesional realmente increíble. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los grupos flexibles de inglés. Bueno, realmente el problema ya no es que no sabes con qué plantilla te encuentras, ni sabes qué es lo que hacer. No se puede planificar. A estas alturas, otros años, ya empezábamos a mirar plantillas, empezábamos a mirar un poquito a organizar un poquito el curso que viene. Bueno, pues no sabemos nada, nos tememos lo peor. Pues... ¿Qué pasa si te quitan las horas de desdoblamiento? ¿Qué haces? ¿Quitas los recursos al otro lado? ¿O dejas una tecnología a grupo completo? Si la dejas a grupo completo, no vas a bajar al taller. Es que es imposible. Tienes alumnos en taller. Tú imagínate. Sí, esto me recuerda a la enseñanza que yo fui a la enseñanza pública cuando hice el bachillerato, y me recuerda a la situación que había entonces, que realmente no pisamos un laboratorio en los 4 años de bachillerato. Así como os lo cuento. El laboratorio estaba cerrado, porque no había recursos para ellos. Estoy hablando del año 1980 aproximadamente. Entonces imaginaos cuál es la situación, cuál era la situación entonces, y ahora pues va a ser muy similar con lo que me estáis contando. Y me gustaría dar un detalle también, que por ejemplo en Castilla y León se puso en marcha la televisión autonómica, si no me equivoco, el año pasado. Alguien está hablando de eliminar esos instrumentos de lavado de cerebro de los politicuchos estos que tenemos arriba, que son las televisiones autonómicas. Nadie está hablando de eso. ¿Se ha eliminado alguna? Bueno, no os podéis imaginar, bueno, y a lo mejor sí, pero vamos, me refiero más que nada a los oyentes. El que no lo conozca no se puede imaginar la cueva de nepotismo, de amiguismo que son las televisiones autonómicas. Por ejemplo, es una lista interminable la de puestos que se han colocado ahí a dedo, y todo nada más que para engañar de forma sistemática y planificada a la población, porque no sirven para otra cosa esas televisiones autonómicas. Pues nadie habla de eliminar, por ejemplo, una televisión autonómica. Sí, José Luis, ya se nos está terminando el tiempo. Si quieres para añadir algo ya para acabar.
Sí, simplemente hablar de que efectivamente el tema de la formación profesional, como es una formación que tiene que estar centrada básica, o sea, tiene que tener una componente práctica importante, estás aprendiendo un oficio que además muchas veces está relacionado con saberes manuales, con saberes del cuerpo, con cómo manejar máquinas, con cómo manejar cómo trabajar en espacios de trabajo reales, pues es verdad que los desdobles, por ejemplo, la dificultad de los desdobles o el hecho de que no haya plantilla suficiente para llevar a cabo esos desdobles, para dividir esas clases en grupos distintos que puedan trabajar al mismo tiempo y de una manera que se pueda controlar realmente a los alumnos, pues dificulta mucho la calidad y disminuye mucho la calidad de la enseñanza, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en el tema de la formación profesional también todo eso se adereza con una supuesta tendencia que se nos quiere vender de que los alumnos vayan directamente a las empresas a hacer prácticas con pues más tiempo. Se está hablando incluso de que el segundo curso lo hagan completo de prácticas en las empresas, etcétera. Y ahí habría que puntualizar muchas cosas, habría que discutir muchas cosas del supuestamente llamado modelo alemán, que además no se corresponde tampoco realmente, como pasa en otros ámbitos, con lo que efectivamente se realiza en Alemania, ¿no? Habría que puntualizar muchas cosas porque probablemente lo que se pretende es darle fuerza de trabajo gratuita a las empresas y con evidente perjuicio para la misma calidad de la enseñanza. O sea, una persona, independientemente de aprender directamente en el puesto mismo de trabajo, tiene que aprender muchas cosas teóricas y prácticas antes de entrar en un puesto de trabajo. Tiene que saber y poder tener relación con muchas máquinas, con muchos elementos que se van a encontrar en ese puesto de trabajo de una manera previa a efectivamente desarrollar el trabajo. Y yo creo que es darle ese realmente romper con la auténtica posibilidad de efectuar, de poner en marcha una formación profesional realmente seria, el pretender que la gente no necesita eso, ¿no? Y que todo lo puede aprender directamente en el puesto de trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que además lo que queremos o lo que deberíamos querer en este país es fomentar una formación profesional que desarrollase nuevos sectores productivos, no tanto orientada a las empresas que ya existen, sino incluso a la conformación de sectores de productivos más basados en el conocimiento y más basados en la tecnología que no tenemos, ¿no? Y que por lo tanto no se pueden centrar tanto en eso, sino en el desarrollo real del conocimiento. Y luego, por último, decir que además todo esto se produce en un contexto, ya para terminar, tremendamente complejo, como habíamos dicho anteriormente, tanto a nivel étnico, social, etcétera, etcétera, y en un contexto en el que además las nuevas generaciones, a raíz de la precariedad, a raíz del mundo laboral en el que se han encontrado, pletórico de precariedad, de situaciones lábiles, de rotación acelerada entre los puestos de trabajo y el paro, etcétera, pues la gente ha perdido en cierta manera el respeto al conocimiento que ve que no se valora efectivamente a nivel social, ¿no? Y que muchas veces los problemas de la enseñanza, que además se agravan precisamente estos problemas de la enseñanza porque la gente ha aprendido, o los jóvenes han aprendido a vivir en un mundo cultural en el que precisamente el conocimiento, el saber, el aprendizaje no se valora y se considera un saber degradado frente al auténtico saber que sería precisamente ser el más listo, ser el más especulativo en cierta manera y por lo tanto dedicarse a otras cosas, ¿no? Sí, yo creo sí, perdona, José Luis. Yo creo que eso también es esencial tenerlo en cuenta, ¿no? Que precisamente esta agresión en cuanto a recursos, esta agresión en cuanto a plantillas, esta agresión en cuanto a recortes a la escuela pública se produce además en una situación en la que la crisis estaba ya servida antes incluso de llegar la crisis. Había una crisis cultural profunda y una crisis educativa profunda antes de llegar la crisis que ahora se va a ver tremendamente profundizada precisamente por estos recortes educativos. Sí, además que eso es algo que está perfectamente descrito, que si a estas personas de grandes capacidades pero que tienen una situación socioeconómica deprimida no se les permite una salida lógica, ¿no? Para que ellos reciban pues de la sociedad aquello que son capaces de aportar, pues normalmente salen por sitios por los que no nos gustaría que salieran, como pueden ser precisamente eso que estás hablando de ser el más listo, que realmente lo que estamos hablando son personas
que no van a aportar absolutamente nada a la sociedad, sino que los llamados buscadores de rentas en economía, ¿no? Es decir, aquellos que viven de los demás. Y lo cual pues es realmente lamentable. Nadie duda que Al Capone fuera un individuo muy inteligente, pero evidentemente a la sociedad no le aportó absolutamente nada, sino al contrario, le perjudicó notablemente. Muy bien, pues nos hemos pasado un poquito de la hora que teníamos prevista, Jaime, que creo que tienes ahora bastantes ocupaciones. No sé si quieres añadir algo y si no ya terminamos el programa. Dos apuntes. Uno son cosas muy personales, ¿no? Pero a mí realmente a veces que cuando te viene un alumno y te dice que para qué estudiar, por ejemplo, buenos alumnos y con ganas, y les ves ya incluso desmotivados porque no le ven futuro, a mí la verdad es que se me cae el alma al suelo, la verdad. Y bueno, la otra cuestión es que ha sacado José Luis un tema interesante para ver cómo funcionan estos gobiernos que tenemos, ¿no? Ahora precisamente en televisión estaban explicando lo del tema de la reforma de las prácticas la estada en la empresa en formación profesional, y lo estaban vendiendo como que los alumnos tendrían una beca salario, no lo estaban haciendo como que iban a alargar las horas de práctica y que realmente pues iban a tener un trabajo, bueno, prácticamente semi-gratuito, ¿no? No, lo vendían como, bueno, que a partir de ahora pues los alumnos cobrarían por hacer esas prácticas. Yo me acuerdo que hace unos años, realmente, cuando el alumno entraba en una empresa, realmente lo que estaba haciendo es una inserción laboral, porque en la mayoría de los casos el alumno después continuaba trabajando en la empresa. Hacía un aprendizaje, lógicamente, pues es normal que bueno, pues cobren menos o estén un tiempo sin cobrar, pero bueno, es un tiempo corto, y luego realmente cuando el trabajador es productivo, pues bueno, se incorpora en el mundo laboral. No es necesario hacer un montón de horas, porque realmente gran parte de la práctica incluso ya la han hecho en el curso que están haciendo, en el ciclo formativo que están realizando. Ahora, sin embargo, te lo están vendiendo de esta manera, te lo venden como un avance, es que van a cobrar, y se olvidan del pequeño detalle de que a lo mejor se están tirando todo un año trabajando, una cosa que es evidentemente completamente innecesaria. No es necesario el nivel de formación. Podrá resolver pues problemas estadísticos de que esa gente pues no figurará en el paro, y evidentemente pues abaratar costes para las empresas, pero no es realmente lo que dicen. Entonces, a ver, ya de una vez, ¿no? Que empiecen a explicar las cosas, que dejen de manipular, que dejen de engañar a la gente, porque eso es lo que la gente, yo creo que ahora ya no traga, y es lo que está provocando tanta indignación y tanto cansancio y tanto alejamiento de esta clase política que tenemos. Pues muy bien, nos quedamos con este comentario que has hecho, Jaime. Os agradezco, como siempre, vuestra presencia aquí en este interesantísimo debate sobre la educación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Jaime. A ti, José Luis. Y muchas gracias, como siempre, a los oyentes y amigos de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en internet, en nuestra web www.colectivoburbuja.org, y también en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.